estamos hoy. Ustedes dirán, miércoles, ¿y qué hacen ustedes dos ahí? Bueno, cambiamos lo del viernes por hoy, por los acontecimientos que han sucedido en Haití. Fíjense el tiempo que hacía que nosotros veníamos diciendo y avisando que la situación iba empeorando cada día más. En el último programa que le hicimos, el pasado viernes, le advertíamos que la cosa seguía, pero no pensábamos que iba a seguir tan yo le voy a poner dentro de un momentico a Juan Miguel, que siempre tiene mucha información de Haití, pero quiero decirle antes de eso sobre la situación. Lo que me han dicho a mí, o la noticia que nos han llegado, es que la esposa del presidente, del que era presidente de Haití, está viva, está parece ser que fue herida, pero está estable y esperamos que pueda sobrevivir. Él murió. El ataque fue a la 1 de la madrugada y ¿quién murió? Ella. No. Bueno, vamos a ver. Ahora me acaban de decir que acaban de decir que sí, que ella murió, pero bueno, vamos a ver eso luego. La situación es como se ve, que nadie sabe ni siquiera exactamente lo que está pasando ni quiénes son los muertos. Se supone que quienes mataron, porque el único muerto aparentemente es el presidente, o sea que no lo defendieron, no hubo combate, no. Parece ser que quienes los asaltaron eran principalmente latinos, porque entre ellos hablaban en castellano. Entonces se presume que eran mercenarios contratados para matar al presidente de Haití. Esa es parte de la información que yo tengo. Como Juan Miguel sabe mucho más que siempre y yo no sé de dónde averigua tanta cosa, debe de tener alguna conversación con alguna bruja de esa que le informa. Vamos a ver lo que va a pasar, lo que él sabe, y luego seguiremos conversando. Juan Miguel. Sí, bueno, efectivamente, tal y como todo el país sabe, que el país se ha levantado con una sorprendente mala noticia, que nosotros mismos no pensábamos que iba a llegar a ese extremo de violencia, de atentarse contra la vida, pero pasaron una serie de sucesos que le voy a explicar ahora, que parece que precipitaron esta situación. Efectivamente, el expresidente Jovenel Moïse, porque él dejó de ser presidente legal el 7 de febrero, que eso es bueno recordarlo. En realidad nunca fue legal últimamente. Sí, su elección estuvo cuestionada por su escasa legitimidad. Pero lo cierto es que esta madrugada le enviamos al control algunas imágenes para ir acompañando esto, que no sea simplemente un monólogo. Efectivamente, el presidente Jovenel Moïse a la 1 de la madrugada fue asesinado. Lo que se sabe hasta ahora es que un comando que estaba compuesto, según se dice, por una treintena de hombres armados con armas automáticas, que incluso cercaron las calles alrededor del barrio de Pelerín, que es el barrio de Puerto Príncipe donde vivía el matrimonio presidencial, fue cercado. Y esto efectivamente, estas imágenes que han circulado son de algunos de los miembros de ese comando. Eso no es frente a la casa, son las inmediaciones. Una persona conocida mía tiene un amigo empresario y me contaba esta madrugada temprano que efectivamente él acaba de derrumbarse un helicóptero en Imaní, casi aterrizando, explotó. Sí, esa es otra cosa también. Cayó un helicóptero, resultó totalmente destruido. Pero eso es un helicóptero dominicano. Pero el asunto es que la imagen concuerda con esto que ya yo sabía desde la madrugada, de que este empresario que iba hacia su empresa
fue detenido de hecho por algunos, y él le describe a mi amigo que estas personas estaban con chalecos negros, botas militares, pero vestido, el pantalón no era un pantalón militar, sino un pantalón de jeans, y tenían pasamontañas, que le hablaron en creol, pero con acento extranjero. Eso es lo que dice este empresario, que es haitiano. El asunto es que ese comando es el que ataca la residencia, mata, ametralla, el incidente duró un tiempo, mata a Jovenel Moïse, su esposa, resulta herida. Hay una imagen ahí para que recordemos la cara de la señora Martín. Moïse, esa señora que está ahí, resultó herida. Circuló la versión de que ella había muerto. La embajada dominicana allá ha desmentido la información de que ella muriese. Lo que dice la embajada dominicana es que ella resultó herida y que se estaba tratando de transferir hacia República Dominicana para recibir atenciones médicas debido por un tema de seguridad, de preservarle su vida, pero además por garantizarle los mejores cuidados médicos. Eso es una versión que ha circulado, y hay una nota ya que la embajada dominicana en Puerto Príncipe pues ha publicado. Entonces, ¿qué ocurre? Han circulado versiones de que ese comando hablaba español, y vamos a explicar eso y el matiz que esto pueda tener. Algunos medios dicen que español e inglés, pero en la nota de prensa, ya veremos más adelante, que publica oficialmente el primer ministro, Claude Joseph, dice que hablaban español. Y esto lo vamos a ver ahora en detalle para desmenuzarlo. Como le digo, o sea, hay versiones que si hablaban creol con acento extranjero, o si hablaban español, o si hablaban inglés y español. El asunto es que, para analizar qué es lo que ha pasado inmediatamente antes del atentado, es lo siguiente. Él había tomado dos decisiones el lunes. Uno, un decreto muy polémico de una especie como de, él llamó descargo, pero es una especie como de indulto general. Y el otro es de sustitución de ese primer ministro, Claude Joseph, que hace esa publicación en la que dice que hablaban español quienes atentaron contra y mataron al presidente Moïse. El lunes, el primer decreto para cerrar ese tema, el presidente Jovenel Moïse concede lo que llaman descargo general a todos los ministros. Entonces, esa medida creó malestar, fue muy polémica, apenas por unas horas, porque lo otro acontece al día siguiente. Dispuso la exención de responsabilidad en forma total y completa a todos los ex primer ministros y a todos los ministros que estuvieron desempeñando funciones en Haití desde el año 1991 hasta el año 2017. O sea, rehabilitó políticamente a todo el mundo. Evidentemente, de una forma de él buscar ampliar su base de apoyo político con miras a encaminarse a lo que se había anunciado el lunes anterior, que es un nuevo calendario electoral con un referéndum que está prohibido por la Constitución haitiana y la repostulación de él, que también está prohibida por la Constitución haitiana, para el 26 de septiembre próximo, cosa que analizamos el viernes pasado. Entonces, ese llamado descargo que él dice en ese decreto, él limpia de pelo y paja todas las gestiones de todos los exfuncionarios, y se le entendió como parte de las maniobras que él estaba tratando de poner en marcha con miras a presentarse como candidato en las próximas elecciones en septiembre, que dentro de 2 meses y medio. Entonces, ¿qué pasa? El primer ministro, Claude Joseph, póngame la foto del buen mozo ese señor, recordemos que había sido designado el 14 de abril, había sustituido a Joseph Yute, y entonces la semana pasada, recordemos que luego del asesinato, la confrontación entre unos pandilleros que apoyan al gobierno de Jovenel Moïse
y que tiene que guardar la apariencia del gobierno de que lucha contra la delincuencia, pero una delincuencia que en gran parte le beneficia y apoya al gobierno porque acosa fundamentalmente a los opositores. Recuérdense que matan a un policía que era el portavoz del sindicato de policía y obviamente la situación se sale de control. El jefe de policía anunció una respuesta contundente contra todas las pandillas. El Departamento de Estado coloca al señor Barbecue como la principal cabeza de una organización terrorista. El señor Barbecue, que es un policía entrenado por los americanos, se radicaliza porque el gobierno pone distancia con respecto a él, y él lee un manifiesto, que recuerden que hablamos de eso hace 2 semanas, haciendo una declaración radical, revolucionaria, de lucha de clases, de los ricos, de los pobres contra los ricos, y llamando a la gente anárquicamente a efectuar actos vandálicos contra los ricos. Se radicaliza la cosa. Y entonces es ahí, en ese contexto, en donde matan a este policía, que es el representante del sindicato de policía. El jefe de policía y el primer ministro dicen que van a tener una respuesta contundente, y al día siguiente, eso es el martes, salen en una motocicleta y ametrallan a todo el que se encuentran en un barrio que se llama Delmas 32, que es un barrio en donde hay una gran masa de apoyo de la oposición contra el gobierno. Matan a un periodista, matan a un activista social, de eso hablamos el viernes, no vamos a hablar más de eso, pero obviamente el presidente y hace una rueda de prensa en la que llora, de eso hablamos el viernes pasado, para no volver a repetirlo. El que quiera enterarse de eso, que vea el programa del comité del viernes anterior, en la cual él dice que la culpa de eso es la oposición que la tiene, o sea, la pandilla de los otros. Obviamente eso crea un malestar general, y nosotros dijimos el viernes, eso va a crear otra situación. Entonces, ¿qué hace el presidente? El presidente, antes de ayer, destituye ese primer ministro. ¿Y a quién nombra? Entonces retomamos aquí a un médico muy respetado que se llama Ariel Henry. Lo designa antes de ayer en la tarde. ¿Quién es ese señor? Tiene 71 años de edad. Ese señor... Neurocirujano incluso. Le voy a explicar quién es. Yo tengo el hoja de vida aquí. Él había sido, ese señor, ministro de Interior en el año 2015. Había sido ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el 2016. Ese señor estudió medicina en la Universidad de Montpellier, en Francia. Se especializó, como tú dices, Armando, en neurofisiología y en neuropatología, y tiene una maestría en salud pública, opción salud internacional. Y antes de la designación era miembro de la célula científica para la gestión de la crisis del COVID. Ese señor, ese es el que han designado en la tarde. Sin embargo, aunque él tenía otros cargos científicos, un hombre muy respetado, miembro del Comité Nacional para la Evaluación de la Erradicación de la Polio desde el año 1990, miembro de la Sociedad Francesa de Neurocirugía desde el año 84, un hombre muy respetado, ese es el que nombra. ¿Qué pasa? Miren el último tuit del presidente Jovenel Moïse. Yo he nombrado al ciudadano Ariel Henry como primer ministro. Él deberá formar un gobierno de apertura que incluya las fuerzas vivas de la nación. Eso es lo que dice la traducción. Para que forme un gobierno abierto que incluya las fuerzas vitales, que solucione el fragante problema de la inseguridad y que apoye al Consejo Electoral Provisional, eso es lo que significa CEP, para la realización de las elecciones generales y el referéndum. Y entonces abajo copia la imagen en ese tuit del Le Moniteur, que es el equivalente a la Gaceta Oficial de Haití, en la que publica ese decreto. Es el último tuit, horas antes de que maten al presidente. Es decir, vamos a seguirle el hilo. C'est la femme, ¿quién se beneficia del crimen? ¿Quién se beneficia del crimen? Entonces, ¿qué pasa? El primer ministro recién designado no llega a juramentarse. Y por eso, quien hace el anuncio, ¿quién es? Ponme el anuncio oficial. Quien hace el anuncio es el recién defenestrado primer ministro, Claude Joseph. Entonces, déjenlo ahí que yo les voy a traducir. Ese anuncio de la designación, como le dije, de un sustituto de ese señor, es lo que hace como acto de gobierno el presidente Jovenel Moïse.
En esa declaración, atención, no se dan detalles de lo que ha ocurrido, ese es el atentado. El documento lo que dice es lo siguiente, lo voy a traducir. Alrededor de la 1 de la madrugada, en la noche del martes 6 al miércoles 7 de julio de 2021, un grupo de individuos no identificados, oigan este detalle, algunos de los cuales hablaban español, atacaron la residencia privada del presidente de la República y lo hirieron gravemente. La primera dama recibió un disparo y está recibiendo el tratamiento necesario. Condenamos este acto odioso, inhumano y bárbaro. Entonces, fíjese, el primer ministro AI significa ad interim, es decir, primer ministro, pero lo firma el mismo, refiriéndose en tercera persona. El primer ministro interino, Claude Joseph, el CSPN, ¿qué significa CSPN? El Consejo Nacional de la Policía Nacional llama a la población a la calma. La situación de seguridad en el país está bajo el control de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Haití, que no hay ninguna Fuerza Armada. Todas las medidas de seguridad han sido tomadas a fin de garantizar la continuidad del Estado y proteger la nación. Termina con la siguiente frase: la democracia y la república ganarán. Entonces, ¿cuál es el matiz que yo entiendo que debe nosotros? Porque eso no fue redactado rápido. Eso ha sido redactado con mucho cuidado, es muy conciso, muy parco, pero cada palabra ahí tiene una significación. Muy preciso y muy... Sí. Ahí no hay nada al azar. No hay duda. Ya él insinúa que los atacantes lo que hablan es español. Lo afirma. No hay una investigación, pero él dijo, hablan español. ¿Quiénes son los que hablan español? ¿Los haitianos o quiénes en esta isla? Ya hay algo ahí insinuándose. Pero él se refiere, él que ha sido destituido horas antes, en tercera persona, el primer ministro, ya él se ha declarado implícitamente primer ministro, ¿vale? Interinamente. A pesar de que el último acto de gobierno es el de destituirlo y haber nombrado a otro. Pero el otro no se llega a juramentar porque ahora no se ha secado la tinta del decreto y ya están matando al que hizo el decreto. Eso es muy importante para que nosotros entendamos este buen mozo que la semana pasada agarró y le tiró a la oposición los muertos que los propios policías al servicio del gobierno al cual él es primer ministro, él le tira a esos muertos, esos 20 muertos, porque después que nosotros hablamos el viernes, de los heridos, 5 más se murieron, de 15 la cifra subió de muertos a 20. Él se lo señaló a los otros. Y óyeme, y algunos de los cuales son opositores, y él lloró con todo el cinismo. O sea, el señor tiene un hígado que hay que alabárselo. Para que entendamos con qué que nosotros estamos bregando. Y para que el gobierno también, estas lecturas que nosotros estamos haciendo a lo que es un comunicado oficial. Entonces, él ya señala un hecho preciso. Él dice, habla en español. Pero el primer ministro, y él se designa a sí mismo prácticamente como cabeza de gobierno. Un hombre destituido. Bien. Sigamos con las cosas que podemos afirmar para sacar conclusiones. ¿Cuál es la reacción del gobierno dominicano? Bueno, lo primero que debemos señalar es que el presidente dominicano lo que publica es un tuit de condolencia. Pónganmelo ahí en pantalla para que lo veamos. Estimado presidente Moïse, en conocimiento de su padre, Etienne Moïse, me uno al enorme pesar que le embarga a usted y su familia. Reciba mis condolencias, esperando que Dios le dé la fuerza para enfrentar tan dolorosa. Pero un tuit de condolencias. Y muy temprano en la mañana, entonces se convoca de urgencia a los principales mandos militares de nuestras Fuerzas Armadas. Se dispuso, lógicamente, el reforzamiento de toda la vigilancia militar en la frontera, acciones de seguridad en todo el perímetro de la frontera dominico-haitiana, el cierre de la frontera, y una cosa muy interesante que quiero destacar, se activó el llamado Plan Gavión. ¿Qué es el Plan Gavión? El Plan Gavión es un plan de estrategia militar diseñado como el plan de contingencia contrario al Plan Éxodo. El Plan Éxodo fue aquel plan de crear campamentos de refugiados que hizo la comunidad internacional cuando la crisis del año 1992-93
Y el comité surge ahí denunciando eso. Ahora había otro plan que nosotros denunciamos en noviembre, diciembre del año pasado. Se llama Plan de Contingencia para Flujo Masivo Migratorio. Somos nosotros, otra vez de nuevo el comité, que expone ese tipo de conjura contra el país. ¿Qué hace el Ministerio de la Defensa? El Ministerio de la Defensa lo que hace es que vuelve y echa mano de la respuesta de las Fuerzas Armadas Dominicanas para proteger la soberanía, que es el Plan Gavión. ¿Quién diseñó eso? Eso se diseñó en el año 2003-2004 en la gestión del general José Miguel Soto Jiménez. Y en esa reunión que tuvimos, que estuvo Consuelo Despradel, con el ministro de Defensa hace varias semanas, que nos invitó a almorzar, estaba presente el general Soto Jiménez, varios comunicadores, y estuvo en el despacho del ministro Carlos Díaz Morfa. Y ahí es donde también nos informan que contra el plan de contingencia el Ministerio de Defensa lo que tiene estratégicamente es el Plan Gavión, que no permite bajo ningún concepto el establecimiento de campos de refugiados en la República Dominicana. Así que eso es algo que es bueno hacerlo, aclararlo a la población, para que por ahí veamos que las cosas están no en la peor dirección de parte de la decisión del Estado Dominicano. El ministro de Defensa y la Dirección General de Migración, eso fue otra medida del gobierno, dispusieron no permitir la entrada desde Haití más que de dominicanos y de personal diplomático acreditado en la nación. Eso fue confirmado al periódico El Día por Carlos Díaz Morfa, el general, ministro de Defensa. Dijo que eso está contenido en un documento de alta confidencialidad, pero surgieron una serie de versiones de que si se ponía solamente a los colombianos, que si era venezolano. Y obviamente, habiendo acontecido este hecho en la madrugada, y ya esta versión que insinúa el primer ministro o ex primer ministro, Claude Joseph, de que hablaba en español, pues obviamente el Estado Dominicano y la sociedad dominicana tienen que estar muy alerta de una posibilidad artera de que se le pretenda endilgar a la República Dominicana algún tipo de vínculo de responsabilidad o nexo con el asesinato del expresidente Jovenel Moïse. Es decir, porque es una estrategia que se utiliza, le llama plantar falsas banderas. O sea, tú le colocas como objetivo la culpa al otro, entonces a partir de ahí elabora tu estrategia, que es lo que está detrás. Y eso es importante porque ya empezaron reacciones de tweets al tweet del presidente Abinader de condolencias. Y miren, para que ustedes vean un ejemplo, para que vean que lo que nosotros estamos diciendo no es una tontería, sino que es una real posibilidad que los dominicanos debemos estar muy alertas a enfrentar, porque el Estado Dominicano no tiene culpa del desorden haitiano y al Estado Dominicano ni le conviene una ausencia absoluta de autoridad, ni mucho menos que un hecho de ese tipo pueda atribuírsele algún vínculo, algún nexo, algún interés a los dominicanos. Públicame un tuit que está ahí, que salió hoy. Miren qué barbaridad. Este desorejado, sabrá Dios de quién es esa cuenta, dice que nada puede pasar por la República Dominicana sin que los servicios de inteligencia dominicanos lo sepan. Ustedes abrieron su frontera para que pasaran mercenarios para venir a matar al presidente Jovenel Moïse perezosamente. Ustedes son unos traidores. Es un haitiano, aparentemente. Eso puede ser una cuenta falsa. Pero así es que se hace la táctica de colocar lo que llaman falsas banderas. Tú le echas la culpa al otro y entonces por ahí viene lo que tú estás buscando. Entonces, el Estado Dominicano tiene que estar muy cuidadosamente atento, y todos los dominicanos, porque a República Dominicana lo que menos le convenía era un hecho como ese. O sea, ¿en qué se beneficia a República Dominicana de un hecho como ese? De una aventura como esa. No, incluso lo más probable es que en un momento dado, ahora en los próximos días, haya una gran flujo de haitianos para acá huyendo. En primer lugar, hay hambre. Ayer, esta madrugada, a las 4 de la madrugada, un empleado mío, que es haitiano, la familia lo llamó, le explicó lo que estaba pasando y dijo que había mucha gente con hambre porque no hay comida.
Entonces imagínense ustedes, en una situación como esa, es fácil que gente con hambre, sin recursos, sin disciplina, sin vayan a la frontera y crucen a como de lugar. Si llegan a la frontera 500,000 de haitianos, que es la cantidad que siempre se ha hablado de que va a entrar en un momento dado, no hay manera de pararlo, porque no es verdad que el ejército dominicano se va a parar en la frontera a matar gente que esté cruzando. Sí, por eso la importancia del plan Gavión, que precisamente lo que trata es, gaviones son unas piezas que se colocan en las orillas de los ríos para evitar que las crecidas de las corrientes produzcan inundaciones. Igual también se colocan para evitar las marejadas en los puertos. Son esas estructuras. Por eso el nombre Gavión, porque es para contención. Para detener movimiento. Entonces, el periódico Diario Libre, de hecho, hace unos escasos minutos, ya había publicado cuál es el ambiente en los principales barrios de Puerto Príncipe, en el caso del barrio de Delmas 32, que fue escenario de esta masacre acontecida la semana pasada, el martes de la semana pasada. Se informa que las calles están desoladas, obviamente la población siente aprensión, la gente siente temor, siente incertidumbre de lo que vaya a ocurrir, y obviamente nadie está trabajando. Ya la semana pasada en el mercado, cuando se abrieron las puertas del mercado binacional en Dajabón, el tropel de gente, porque precisamente por los sucesos de la semana pasada, muchas de las actividades productivas y de comercio se habían interrumpido, y la situación de hambruna había producido un agolpamiento de gente, de manera que cuando se abrió la puerta se armó pues toda una avalancha de gente. Era una avalancha. A varios indetenible. Sí, pisoteados por el movimiento de gente precipitándose a ingresar a comprar alimentos y productos, porque eso es una situación desesperada. Al final de la tarde, cuando se cerró el mercado, las puertas, esta población retornó, pero en la mañana se vivieron horas de mucha tensión. Es de esperar que esa situación continúe. El gobierno dominicano seguro que va a tomar las previsiones para que desde República Dominicana el comercio esté disponible para la venta de productos alimenticios, y con ello conjurar con el acceso a medicamentos, al acceso de comida, el acceso de bienes, que la población haitiana no se vea en una situación de hambruna generalizada que produzca una marejada humana. Y obviamente con las previsiones que está tomando el plan de contingencia, el plan de Gavión, que es el plan de contingencia contrario al del establecimiento del plan de refugiados, pues se conjure cualquier riesgo o cualquier expectativa de la comunidad internacional de que la válvula de escape de la crisis sea en República Dominicana. Yo pienso que la República Dominicana debiera de pensar a quién va a invitar a tomar parte en discusiones, en argumentos que se puedan que van a ser necesarios en los próximos días. Y yo quiero recordarles una vez más que quizás quienes puedan ayudar en una situación como esa sean precisamente los israelitas, los judíos. Los judíos siempre han tratado de ayudarlos y nosotros nunca lo hemos aprovechado ni nos hemos oportunizado. Aquí yo tengo incluso la lista de las personas que fuimos invitados en el año 1965, perdón, 65 no, en el 2005 a Israel, que ellos querían ayudarnos y ellos fueron los que ahí propusieron por primera vez hacernos el muro de contención en la frontera y quisieron ofrecérnoslos y ¿Te has frisado?
Bueno, en lo que Armando recupera la señal, esta señal, vamos a dar otro dato también adicional. El primer ministro o ex primer ministro interino, el señor Claude Joseph, esta mañana hizo una rueda de prensa rodeado de otros ministros. Tenía al lado al jefe de policía, León Charles, o sea, que había declarado que iba a abrir la guerra y que poco después masacraron gente. La guerra, las pandillas salieron a matar gente sin ton ni son. En un consejo de ministros extraordinario declaró lo que ellos llaman el estado de sitio. No está claro cuáles son los confines de este estado de sitio, suponiendo que es equivalente al de una declaratoria de emergencia que tenemos los dominicanos en nuestro ordenamiento jurídico. Esto es con la finalidad de mantener control en las calles, aunque no tenemos claro con qué capacidad puede, que es muy poca, la policía haitiana mantener el orden público en Haití, sabiendo todo el mundo que hay un nivel, que una de las principales causas de la crisis haitiana o de las consecuencias es la absoluta inseguridad, que las calles están siendo gobernadas por distintas pandillas que tienen el control efectivo del territorio. Entonces él declara un estado de sitio, suponiendo que eso significará un toque de queda, ciertas suspensiones de garantías de derechos fundamentales, libertad de tránsito y ese tipo de cosas, libertad de reunión. Pero el gobierno no está en condiciones, en primer lugar porque es un gobierno que no tiene legitimidad. El viernes pasado habíamos señalado una situación también muy particular y que ahora con el asesinato del presidente Moïse toca fondo. No tenían Congreso porque había cesado en su mandato. El presidente Jovenel Moïse los había desconocido al tercio que quedaba para imponer un referéndum inconstitucional. Luego, no hay Congreso. La Corte de Casación había designado de entre sus miembros, al llegar la fecha del 7 de febrero, término del mandato constitucional, por disposición expresa de la Constitución, a un juez que ya no se sabe en qué va a parar su designación por los demás como presidente provisional para organizar elecciones. Y que fue sustituido por el propio Jovenel Moïse, al igual también que pensionó a varios jueces de la Corte de Casación, y él designó a René Silvestre, un señor muy moderado, muy respetado por la comunidad, pero que entonces muere de COVID hace 2 semanas. Entonces no hay Congreso. El presidente de la Corte de Casación, mal designado, pero bueno, ese fue el que designaron, muerto de COVID la semana pasada. El anterior, que estaba siendo reconocido por una parte de la oposición como presidente provisional, en un limbo. Jules Celestin, que había sido el que había obtenido mayor cantidad de votos, incluso que el propio presidente Moïse, totalmente retirado de la vida política. El ex primer ministro Priver, también retirado completamente de la actividad política. A Aristide, enfermo de COVID, está en Miami. Los dominicanos tenemos que darnos cuenta que el vacío de poder que hay actualmente en Haití es absoluto. El gobierno dominicano, por lo tanto, ha hecho muy bien en disponer el cierre de la frontera, activar el plan Gavión y obviamente evitar que ingrese al país cualquier tipo de individuo que venga desde Haití, para también poner distancia a cualquier versión interesada que pretenda endilgarnos algún tipo de nexo o vínculo con el atentado que terminó con la vida de Jovenel Moïse y las lesiones a su esposa. Nosotros en República Dominicana, por lo tanto, estamos en una situación en este momento altamente delicada. No sabemos qué tanto tiempo dure esta situación, con mucho cinismo. La comunidad internacional reacciona con un nivel de parquedad y de ingenuidad que espantan. La OEA publica esta mañana, hace unas pocas horas, un comunicado muy breve que voy a leer. Dice la Secretaría General: condenamos en los más fuertes términos el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse,
acto criminal ocurrido en la madrugada de hoy. Este ataque es una afrenta al conjunto de la comunidad de naciones democráticas representadas en la Organización de los Estados Americanos, OEA. Deploramos con la mayor vehemencia esta tentativa de socavar la estabilidad institucional del país, esa tentativa. Rechazamos este objetable acto. Los desacuerdos y los disensos forman parte de un sistema de gobierno vigoroso y sólido. Los asesinatos políticos no tienen lugar en una democracia. Llamamos a poner fin a una política irresponsable que amenaza con hacer fracasar los avances democráticos y el futuro del país. Nuestras más profundas condolencias y nuestra solidaridad con el pueblo haitiano en este difícil momento. Y ahí terminó todo. En las próximas horas es de esperar que el Consejo de Seguridad sea convocado, que la OEA haga algún tipo de propuesta, ya sea por iniciativa de la Secretaría General o a instancias e iniciativa de algún país, de un Estado miembro, y no nos sorprenda que alguna misión de urgencia sea enviada o dispuesta por la comunidad internacional. Hay que estar, por lo tanto, muy atentos a que la respuesta de la comunidad internacional no pretenda en forma alguna dar crédito a cualquier versión extravagante que pretenda desviar la atención de la inestabilidad política hacia la República Dominicana y que se tome el desacuerdo y el disgusto de la parte dominicana con la construcción del Río Masacre como una excusa. Estemos muy atentos a eso. Estas versiones del señor Claude Joseph, por lo tanto, ese énfasis, que hablan español, debe de ser observado con pinzas, porque quizás no es nada, quizás es cierto, pero lo cierto es que nosotros vamos a tratar de mantenernos alejados. Vamos a hacer una pausa muy breve para el segmento final del programa, que a ver si Armando puede volver a entrar. Volvemos con ustedes en unos minutos. Gracias. Señores, tenemos que pedir excusa porque ha sido una transmisión un poco accidental. No sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. De todas maneras, vamos a seguir obteniendo la mayor cantidad posible de información de las mejores fuentes para poder informar, porque lo que hay es una confusión tremenda allá y por supuesto fuera de allá también. Entonces, claro, como en esas situaciones están tratando de echarle la culpa a ¿quién? República Dominicana. Van a decir ahora que fuimos nosotros, que le mandamos, ahorita les dirán que para que nos mataran al presidente de allá. Y ya, nosotros no nos interesa que en Haití gobierne fulano ni perenseo. Lo que el gobierno, que queremos que haya orden, que gobierne una sola persona que dirija eso y que las cosas se hagan bien hechas para que todos nos podamos beneficiar. Mientras tanto, tenemos información de que la situación en Haití es muy difícil porque no hay comida, no hay agua, no hay electricidad, señores, no hay nada. Sí. Entonces, esperamos que esta situación se pueda mejorar y podamos seguirles informando en una forma más normal que lo que lo hemos tenido que hacer hoy. Hasta la próxima que viene semana. Juan Miguel, gracias por... No, gracias a ti también, que hoy no era el día, siempre los viernes, pero bueno, la situación lo meritaba. Nosotros tenemos, para nosotros todos los días son buenos. Así es. Gracias a toda la... para el país. A la audiencia por sintonizar esta hora de consuelo. Estén muy atentos a las noticias. Esto es una situación en desarrollo. Ya salió en Diario Libre que se tiene información de que quienes atentaron se hicieron pasar por agentes de la DEA. Es decir, hay mucha información. Se precipitó a tierra un helicóptero dominicano con bajas. Nuestras condolencias, sí, nuestras condolencias a estos tripulantes que resultaron con producto de ese accidente muertos. Entonces, a todos ustedes, sigámonos cuidando, que estamos en pandemia, y estemos muy atentos de todo esto. Pidámosle a Dios y a la Virgen de Altagracia que interceda
que su manto protector, que siempre nos ha protegido, de que de esa crisis haitiana no se pretenda crear una condición que busque endosarle a la República Dominicana las consecuencias de esa crisis. A todos ustedes, bueno, feliz semana, Armando, y ya nos veremos en el Ya no sabemos ni cuándo nos vamos a ver. volver a ver, si va a ser el viernes o el otro viernes, Ya pero veremos. será cuando sea posible. Así es. Hasta A la luego. muestra. Bye.